Ahí estamos grabando. Bueno, entonces, de vuelta, muy buenos días. Vamos a trabajar la unidad 15, responsabilidad aeronáutica, y voy a acompañar esto con dos presentaciones PowerPoint. Comenzamos con esta primera. A ver, espera un segundito. ¿Podrían confirmarme si se ve correctamente la presentación? Sí, profe. Sí. Bien. Y vamos a tener que revisar código aeronáutico y una serie bastante larga de tratados internacionales y ver cómo vamos a activar un tratado u otro según la situación y las partes intervinientes. Lo primero, empezamos por el código aeronáutico. Lo que tienen es simplemente transcripción de los artículos del código. Aquí lo dice que el transportador es responsable por daños y perjuicios causados por muerte o lesión corporal sufrida por un pasajero con el accidente que ocasionó, está mal escrito acá y esto está tomado de Infolex, que ocasionó el daño se haya producido a bordo de la aeronave durante las operaciones de embarque y desembarco. Vamos a ir analizando cada uno de los puntos importantes de este concepto. El ámbito temporal. La muerte se tiene que haber producido o las lesiones a bordo de la aeronave, eso es fácil, claro, o durante operaciones de embarco y desembarco. Tanto en la legislación local como en los tratados internacionales, la responsabilidad del transportador comienza desde que el pasajero recibe las instrucciones respecto al embarco y desembarco. Cuando sale del área general de espera del aeródromo, del aeropuerto, y ya se dirige a la puerta 5, donde lo están llamando, en ese momento ya comenzó la operación de embarco y cualquier muerte, lesión, accidente que sufriera va a ser responsabilidad del transportador. En el periodo anterior o posterior a que completa la operación de desembarco, va a ser responsabilidad del aeropuerto. En nuestro caso sería Aeropuertos Argentina 2000, bajo régimen de Código Civil. Es decir, que si se derrumbara la manga que los lleva desde el edificio del aeropuerto hasta la aeronave, es responsabilidad del transportador. Si ese bus, que a veces cuando nos bajamos por mangas, nos lleva hasta, desde la aeronave hasta el edificio, también sufrir un accidente, ahí también sería responsabilidad del transportador. Todas las operaciones de embarco y desembarco están en cabeza del transportador. Luego la ley nos dice accidente. ¿Sí? No me quedó claro, o sea, si se rompe la manga, pero es una operación de embarco, ¿es responsabilidad del aeropuerto? No, el transportador. El transportador. Usted está siguiendo las instrucciones de embarco. Usted no estaría en esa manga si no le hubiera indicado el transportador que tenía manga. Bien. Que luego el transportador reclame contra el prestador de los servicios del aeropuerto por las indemnizaciones que tuvo que pagar a los pasajeros, esa es otra historia. Es evidente que sí lo va a hacer, pero respecto al pasajero, el responsable es el transportador con los sistemas de limitación de responsabilidad del contrato de transporte aéreo. ¿Queda más claro? Sí, profe, gracias. Bien. Segunda cuestión importante. La ley nos habla de accidente. Murió a bordo. Sí, simplemente una muy elegante comisaria de a bordo me sonríe con gentileza y me da un infarto. Eso no es un accidente. No es un accidente. Tiene que ser accidente, no cualquier muerte a bordo.
Tiene que ser por motivo de un accidente. Luego vamos a muerte o lesión corporal. Muerte es más bien claro que es una muerte. La cuestión es lesión corporal. Y esto de su utilización en el convenio, la palabra en el convenio de Varsovia de 1929, luego recuperada en el protocolo de la Haya del 55, de ahí la toma el Código Aeronáutico y se repite actualmente en el convenio de Montreal de 1999. Y es un problema este concepto de lesión corporal por esta razón. El convenio de Varsovia fue elaborado en varios ejemplares originales en distintas lenguas. Por ejemplo, está el, la versión en lengua inglesa, versión original. Está la versión en lengua rusa, está la versión en lengua francesa. Cuando se negoció en el debate, en las deliberaciones, se negoció utilizando la lengua francesa. Y luego se hicieron traducciones oficiales que generaron estas versiones originales. En francés, lesión corporal es lesión corporelle. En lengua francesa, en el derecho francés, lesión corporal significa lesión corporelle, significa lesión física al cuerpo. Lo cual excluye lesiones de tipo psíquicas, daño moral. Si una persona sufriera un accidente pero saliera físicamente indemne, pero con un estrés postraumático, quisiera que cada noche de la mañana, que fuera la hora del accidente, se despierte gritando de terror, es claramente una lesión de tipo psiquiátrico, pero no es una lesión corporal y conforme la legislación francesa y el concepto de lesión corporal, no sería indemnizado. Y si con palabra lesión corporal fue traducida al inglés, en la versión original, como badly injured. Lesiones al cuerpo, pero en inglés, tanto en el derecho británico como en el derecho norteamericano, esas incluyen lesiones de tipo psicológico, psiquiátrico, en la medida que estén relacionadas a una lesión física. Es decir, que si una persona tuvo una lesión física, aunque más no sea un pequeño raspón, pero a causa de eso se despierta a las 3 de la mañana gritando de terror, ese daño psicológico sí sería indemnizado en Estados Unidos y en los países del Commonwealth que utilizan lengua inglesa. Si Sol no sufrió ningún raspón, solo daño psiquiátrico, ahí no sería indemnizado. Cuando tradujimos lesión, se traduce al español lesión corporal y se incorpora el código aeronáutico, la cuestión es cuál es el concepto de lesión corporal. Y tengan presente que ese es responsable por los daños y perjuicios causados. A ver, cuando ustedes están más modernos, tienen una materia especial sobre daños, ustedes saben que tenemos un daño emergente y un lucro cesante. Y en ese daño emergente podemos tener lesiones físicas, lesiones psiquiátricas y también un daño moral podemos tener. La cuestión aquí es qué se encuentra incluido. La República Argentina, al ratificar el convenio de Montreal del 99, hizo una aclaración en su ratificación estableciendo que para los tribunales argentinos el concepto de lesión corporal
incluye no solo el daño físico, sino una lesión mental relacionada con la lesión corporal, es decir, el concepto bodily injuries de la lengua inglesa, y además le agrega otra lesión mental que afecte de forma grave la salud del pasajero, que le incapacite para realizar sus actividades de una manera correcta. Entonces, para los tribunales argentinos, lesión corporal será lesión física, lesión mental o psiquiátrica, psicológica, o quieran llamarle, vinculada a una lesión física, y tercero, una lesión de tipo psicológico, vinculada o no a una lesión física en la medida que se torne incapacitante. Conclusión, si me despierto a las 3 de la mañana gritando y por eso no puedo dormir, claramente va a ser incapacitante. Un niño que vio incendiarse a su padre en un accidente de aviación, el niño no sufrió ninguna lesión, a Dios gracias, pero queda con un trauma que lo va a perseguir toda su vida y va a afectar su capacidad de desarrollar una vida normal. Y fíjense que no habla de actividad profesional, dice actividad cotidiana de una persona común, incluido dormir, decentemente. Es decir, que este concepto de lesión corporal, fíjense qué problema, porque estamos en un tratado internacional, estamos uniformizando normas, utilizar una expresión, pero que tiene distinto alcance en cada lengua. A ver, lo vimos desde las leyes de igualdad de género y demás, de género percibido, el concepto de hombre o mujer en el derecho argentino no es el mismo que otros derechos, aunque utilicen la lengua castellana. Entonces, esto mismo pasa con lesión corporal. Si van a Europa continental, se va a usar la versión francesa, lesión corporelle, es solo daño físico, les va a pagar un tribunal. Si están en Estados Unidos, va a ser lo que tiene la primera parte de este párrafo de la adenda argentina, de la aclaración, va a ser daño físico más daño mental, psiquiátrico, vinculado a una lesión física, y en Argentina se amplía hasta toda lesión psicológica que disminuya, afecte de forma grave a la salud, que disminuya mi capacidad de desarrollar mis actividades cotidianas de una forma habitual. ¿Se comprende la diferencia de los tres conceptos de lesión corporal? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, vamos a equipajes y mercancías. Si ustedes recuerdan, teníamos dos tipos de equipaje de mano, que estaba bajo custodia del pasajero, y equipaje de bodega o equipaje registrado, y tenemos las mercancías. Respecto al equipaje registrado de las mercancías, va a ser responsable durante todo el transporte aéreo por los daños que se hayan producido durante el transporte aéreo, y comprende este concepto de transporte aéreo el ámbito de responsabilidad temporal del transportador, desde que son puestos a su cuidado, los equipajes o las mercancías. Es decir, ya se activa la moral de responsabilidad, y va a ser una
responsabilidad conforme al Código Aeronáutico. Esto se refiere, esta última parte del artículo se refiere a un transporte terrestre, marítimo, fluvial, fuera del aeródromo, no va a estar alcanzado, salvo que sean los efectos de proceder a la carga, entrega o transbordo. Por ejemplo, una mercancía que enviamos por vía aérea desde Córdoba hasta París, pero tiene que hacer una escala en Buenos Aires y cambiar de aeronave, y entonces llega a Buenos Aires, la enviamos por aerolíneas, llega hasta Buenos Aires, hasta Aeroparque, desde Aeroparque es cargada en un camioncito por la compañía Aerolíneas Argentinas y la lleva a Ezeiza, y de ahí parte a París. Ese traslado terrestre entre Aeroparque, Newbery y Ezeiza, ¿bajo qué régimen queda? Si ha sido a los efectos de proceder a la carga, por ejemplo, o a la entrega en este caso, o un transbordo, como sería el caso que estoy mencionando, queda bajo el régimen del derecho aeronáutico, los daños que podría sufrir. Nos establece la responsabilidad por retraso en transporte de equipajes, mercancías y pasajeros. Cuidado con la responsabilidad de retraso, presten atención. ¿Qué me va a indemnizar la responsabilidad por retraso? Los daños directos sufridos, es decir, si tuve que tomar un hotel, si perdí el pasaje, y no mucho más que eso. Si yo soy, supongamos, estuviéramos el equipo de Real Madrid que va a jugar la final de la Copa del Mundo de Fútbol, y se retrasó el vuelo, entonces no llegaron a tiempo al partido y se lo dieron por perdido. ¿Cuánto dinero perdió el Real Madrid por ese retraso? Y perdió cientos de millones de dólares. ¿Eso lo va a indemnizar la compañía de aviación? No. Actualmente le indemnizará la gaseosa, la noche de hotel y nada más. ¿Se comprende bien? Porque la compañía no sabe qué vamos a hacer después. No sabe si vamos a firmar un contrato, si vamos a visitar una familia, si nos vamos a casar. Ella no sabe qué vamos a hacer, no puede medir eso, no puede tomar seguro sobre eso. Entonces, simplemente se paga los efectos directos del retraso, no sobre la actividad o el patrimonio del pasajero o cargador. El 142 es la causal de exoneración. El transportador no va a ser responsable si él prueba que él y sus dependientes han actuado con debida diligencia. A ver, la redacción es muy feliz porque dice que han tomado las medidas necesarias para evitar el daño. O sea, si tomó las medidas necesarias no se habría producido el daño. Es decir, más correcto decir las medidas razonablemente adecuadas o para evitar el daño o actuado con debida diligencia. Bueno, más allá de la falla de la redacción, está claro que se exonera si prueba su debida diligencia. Estamos en un escenario de inversión de la carga de la prueba, se produjo la muerte en un accidente, se produjo el daño a las mercaderías durante el transporte, es el transportador, para exonerarse de responsabilidad, que debe probar que él y sus dependientes actuaron con debida diligencia. Y por supuesto el 143 es culpa de la víctima. Será atenuada o eximir la responsabilidad si hubo culpa de la víctima. Pero, por ejemplo, defectos en marca. pero entonces Sí, sería una responsabilidad objetiva. subjetiva, por culpa. Claro. Subjetiva, por culpa. Responsabilidad por culpa. Recuerden que el contrato de transporte es una locación de obra, debería tener por lógica una responsabilidad objetiva. Pues no, ya lo hemos visto en marítimo, y tenganlo presente por el parcial, la responsabilidad es subjetiva.
Y aquí también la responsabilidad subjetiva. ¿Qué me da a cambio la ley de esta responsabilidad subjetiva? La inversión de la carga de la prueba. Es la víctima o su deudo los que tienen que salir a probar el que actuó negligentemente la compañía de aviación, que puede ser una prueba diabólica, ¿se da cuenta? Sino es el transportador el que tiene que salir a probar que actuó sin culpa. ¿Queda más claro? ¿Dudas? Cuando hay dolo, esto no. Cuando hay dolo, ya vamos a ver, se pierde el beneficio del límite de responsabilidad. Se pierde el beneficio del límite de responsabilidad. Perdón, me está anunciando que mi conexión se está por caer, mi conexión por internet, que está inestable. Voy a sacar cámara para usar menos datos. Igual la pantalla se ve correctamente, ¿verdad? Y vamos Sí. a ver que funciona mejor así. Bien, el límite de responsabilidad. El transporte de pasajeros, el límite de responsabilidad es de 1.000 pesos argentinos, desde 1.000 argentinos oro, a la cotización, fíjense, cuidado la trampa, a la cotización al momento del hecho generador de responsabilidad. La idea de tener en argentinos oro era, igual que en marítimo, de que no sea afectado por la inflación el monto de limitación, el valor de lo que va a cobrar la víctima. Pero si el hecho se produjo un 1 de enero del 2015, sabemos lo que demora un juicio en Argentina. Supongamos que hoy se dicta sentencia. Hoy se dictare sentencia. Si se dictare hoy sentencia, no se van a convertir los 1.000 argentinos oro el día de hoy. Se van a convertir al 1 de enero del 2015. Y luego tendremos que ir viendo cómo logramos actualizar ese monto en pesos. La conversión se hace al día del hecho generador de responsabilidad. En el caso LAPA, las demandantes reclamaron se declarara la inconstitucionalidad de este artículo, pidiendo que de este punto de momento en que se convierte a pesos los argentinos oro, y el tribunal dijo que no. Así que tenemos jurisprudencia firme respecto a que esto es perfectamente constitucional y que se convierten al momento todo del hecho generador de responsabilidad. En mercancías y equipajes registrados, el monto de responsabilidad va a ser de 2 pesos, de 2 argentinos oro, perdón, por kilo. 2 argentinos oro por kilo. Y si se refiere al equipaje de mano, cada pasajero va a recibir como máximo 40 argentinos oro por su equipaje de mano. El artículo 146 es algo que ya hemos visto en marítimo, es lógico. No será admitida, va a ser declarada nula y tratada como no escrita toda cláusula que tienda a eximir de responsabilidad al transportador por otra causal que la establecida en la ley o fijar un límite inferior al establecido para la responsabilidad. Y el 147 es importante también porque nos dice, al responder a la pregunta que he hecho una de sus compañeras antes, si hubiera dolo o dolo eventual, cuidado, dolo o dolo eventual, del transportador no va a poder invocar el límite de responsabilidad. La pregunta es,
Y el personal también. Si el personal estaba actuando en ejercicio de sus funciones, por ejemplo, el típico caso del abre maleta del personal de rampa que roba el contenido de las maletas, está actuando en ejercicio de sus funciones, actuó con dolo, no va a haber límite de la responsabilidad. Atentos, perdón, dije una cosa que el artículo 147 les dice dolo. La lógica indicaría que debería ser dolo eventual, hasta el caso Lapa. Hasta el caso Lapa. En el caso Lapa, hubo un claro dolo eventual de la tripulación. Sobre eso atacaron los demandantes. No se respetó bajo ningún aspecto el chequeo de la aeronave. Digamos, la aeronave está en correctas condiciones, solo que estaba configurada para aterrizar y no para despegar. Y durante más de una veintena de minutos, el personal de cabina de vuelo, más los comisarios de a bordo, se pasaron charlando sobre cosas personales, fumando, compartiendo un cigarrillo de propiedades mágicas que parece que afectó su dicción y su capacidad de reacción. Y ellos mismos decían que esta checklist era una ensalada, que no la habían hecho nada, se queda grabado, y después les empiezan a sonar las alarmas porque estaba mal configurado el avión. Los flaps estaban configurados para aterrizar, no para despegar, no lo habían verificado, y cuando quieren despegar, por supuesto, se van de nariz. Se planteó si eso era doble eventual y entonces podía caer dentro del artículo 147, y la Cámara dijo, no, ni loco. No, ni loco. No, doble eventual. Y la verdad es muy doloroso porque es más que evidente que era un doble eventual. Pero ustedes bien conocen ya la jurisprudencia en materia de accidentes de tránsito que tenemos en la Argentina, en la cual si van a 150 kilómetros por hora por la avenida Colón y chocan a alguien cruzando en rojo, te van a poner culpa. Aunque sería evidente que se trata de un doble eventual, pero nuestros tribunales son muy reacios a aplicar doble eventual en los accidentes de tránsito, más que algún caso muy raro que ha tenido mucha prensa. Podemos decir que es mínima la cantidad de casos en los cuales se ha aplicado el concepto de doble eventual y han ido por culpa porque las penas son más bajas, así de simple. Y bueno, si no se logra en un accidente de tránsito, menos esperen que se logre en un accidente aeronáutico. Así que conforme a la interpretación que más probablemente van a encontrar en los tribunales, va a ser dolo directo, no dolo eventual, el 147. El artículo 140, ¿dudas sobre esto, perdón? Porque ahora paso equipajes y mercancías. No, profe. No, profe. El artículo 148 nos dice que la recepción sin protesta del destinatario de los equipajes y las mercancías hace presumir que han sido entregados en buen estado. En derecho marítimo habían visto una prescripción similar, nos nace una presunción iuris tantum de correcta entrega. La trampa viene en el artículo 149 con la protesta. Nos dice que tenemos 10 días para las mercancías, bueno, 3 días para el equipaje, fíjense que es mucho más breve, si en caso de avería o si fuera pérdida, tiene que hacerse los 10 días de la que debería ser puesta a disposición del destinatario, tenemos que hacer una protesta por escrito. Puede ser ese mismo documento de transporte, puede ser un papel cualquiera, basta con que agarren del piso un papel y pongan simplemente protesto, es como cuando dicen apelo, y después fundamentaré, pero tengo que decir apelo,
Acá tienen que decir protesto. Dicen los plazos son breves, equipajes son 3 días, y protesto hacer conocer al transportador que consideramos que ha habido un daño. Si no hago la protesta, viene algo más grave que una presunción de correcta entrega. Fíjense, el último párrafo de este artículo 149 me dice que la falta de protesta hace inadmisible toda acción contra el transportador, salvo caso de fraude. Es decir, estos plazos que tenemos para presentar la protesta son en realidad un plazo de caducidad de la acción. No voy a tener acción, no voy a poder reclamar si no hice la protesta por los equipajes en los 3 días o por las mercancías en los 10 días de la avería. No voy a poder reclamar. Y peor que peor, cuando vimos seguros, ustedes recordarán de que entre las obligaciones del asegurado estaba pagar la prima, seguir las instrucciones de la compañía de seguros, pero además pólizas y en la ley es proteger las acciones contra, porque una vez que yo recibo una indemnización, cobro la indemnización de la compañía de seguros, transfiero a ella las acciones para que ella pueda ver cómo hace para reclamarle y cobrarse del responsable. Si yo no era protesta, ¿he protegido adecuadamente las acciones contra el eventual responsable? No, porque me dejé caer un plazo de caducidad. Por lo tanto, la compañía de seguros va a tener todo el derecho de decirnos, no, no le pago la indemnización. Aún si hubiéramos tomado un seguro por nuestra cuenta, no solo no me va a pagar la compañía de transporte, sino tampoco la compañía de seguros. ¿A qué me lleva eso? Tengo que hacer la protesta, tengo que tener muy claro que son plazos muy breves, no puedo dejar durmiendo una mercancía en el depósito del aeropuerto, en el depósito fiscal, apeada por los ingenieros de nuestra empresa para ver si no ha habido un daño. Porque la protesta, como les digo, son plazos muy, muy breves, y si por el artículo 149 no la realizo, último párrafo, pierdo la acción. Como les digo, no solo contra el transportador, que ya sería grave, sino la puedo perder contra la compañía de seguros que yo haya contratado para proteger esas mercancías. Así que la protesta es fundamental. Si el transporte aéreo fuese contratado por un transportador y ejecutado por otro, ¿se acuerdan que habíamos contrato de transporte? Veíamos la situación del transportista de contractual y el transportista de hecho. La responsabilidad de ambos frente al usuario se va a regir por este artículo 153 y la víctima va a poder demandar a ambos, que van a responder solidariamente. Y la protesta la puede hacer a cualquiera de ellos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Un par de comentarios. Tengo que revisar, no he revisado hoy si estaba subido al aula virtual. Un fallo de la Corte de hace unos 5 años, lo pueden buscar fácilmente, se llama Rodríguez Pereira contra Ejército Nacional. Rodríguez Pereira con Y contra Ejército Nacional. Es un fallo de la Corte bastante interesante por varios aspectos.
no se relaciona con derecho aeronáutico, se relaciona con derecho laboral. El caso es un soldado voluntario del ejército argentino que sufre una lesión, si mal no recuerdo, creo que era en las cocinas del ejército, sufre una lesión. El ejército argentino tiene un sistema de responsabilidad de indemnizaciones tarifado. Si usted pierde una mano, sufre una lesión de hasta el tanto por ciento y el soldado le corresponden tantos sueldos de un sargento. Si usted es teniente, le corresponden tantos sueldos de un mayor. Y este soldado reclama la indemnización. Por supuesto, el ejército no la paga. Va a primera instancia, es condenado al ejército que hizo el gobierno nacional. Por supuesto, apelo. Mientras tanto, esta persona había perdido la mano y seguía sin comprar la indemnización. Va a segunda instancia, gana en segunda instancia. Por supuesto, el Estado, ¿qué hace? Vuelve a apelar. Y termina en la corte, creo que 10 años después del caso. Y la corte falló de la siguiente manera. Es algo muy interesante. Recuerden que hemos venido de una corte, con una corte que sentía que tenía muchas atribuciones legislativas, hemos visto con el artículo 86 del Código Penal y demás, que tenía capacidades de no solo de aplicar e interpretar, sino prácticamente legislar. ¿Y qué hizo? La Corte. En ninguna de las instancias el demandante había reclamado la inconstitucionalidad del límite de responsabilidad del ejército. Ustedes saben que la misma Corte ha establecido en los casos de la RT, las indemnizaciones laborales, ciertas situaciones en las cuales se puede franquear ese límite de responsabilidad establecido cuando hubiera una evidente desproporción entre lo que debería haber cobrado la indemnización integral. Pero no se había reclamado nunca por esa limitación de responsabilidad en ninguna de las instancias. La Corte la aplica por sí misma y declara inconstitucional el sistema de responsabilidad del Código de Justicia Militar. ¿Cómo es esto? Estableció la Corte que los jueces están obligados a hacer, apenas reciben el caso, antes siquiera de leer las ponencias de las partes, hacer un análisis de consistencia constitucional. Estamos acostumbrados a que es una norma provincial, miramos si está conforme a la Constitución provincial y si esta está conforme a la Constitución nacional y demás. El análisis de consistencia constitucional es bastante evidente. Lo que hace la Corte es extenderlo a los tratados internacionales. Por la incorporación de ciertos tratados a la Constitución versión 1994, ese análisis de consistencia constitucional, no se debe hacer solo respecto al texto de la Constitución, sino a los tratados que tienen valor constitucional, entre ellos el de San José de Costa Rica, que exige una indemnización integral. Y que eso no es a pedido de las partes, ese análisis que tiene que hacer el tribunal, sino que tiene que hacer de suyo porque es su obligación. Entonces, por sí misma la Corte declara inconstitucional este régimen de limitativo de responsabilidad. Desde que éramos chiquitos aprendimos que la declaración de inconstitucionalidad se declara solo a pedido de partes. A ver, a mí me ha tocado declaraciones de inconstitucionalidad de oficio. Fueron en el 2001, en que por efecto del default, del corralito, corralón, especificación asimétrica y demás, fueron cambiando, se dictaron una serie de normas inconstitucionales y que luego fueron modificándose
El Banco Central generó más de 3.000 resoluciones en un periodo de 4 o 5 meses. O sea que imagínense el ritmo de cambio. Y ustedes presentaban una reclamación invocando la inconstitucionalidad de la norma tal, y a las 2 horas le había cambiado la norma. Sigue siendo inconstitucional la nueva, pero le había cambiado la norma. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que salir a hacer una nueva declaración de inconstitucionalidad? Los tribunales, una vez que pudieron abocarse a las causas, declararon inconstitucionalidad la norma que habían solicitado las partes y todas las que fueron modificando, cambiando, estableciendo nuevos regímenes que establecían para situaciones similares, declarándolas inconstitucionales de oficio. En el fondo, simplemente era una cuestión de economía procesal y no obligar a la parte a hacer 3.000 reclamos en cada juicio de inconstitucionalidad. Parece un absurdo. Entonces simplemente declaró un constitucional para que asumir razonablemente que la parte lo hubiera solicitado esa declaración de inconstitucionalidad. Un caso, un paciente del IPAN en ese momento se llamaba el APROS, lo que conocen actualmente como el APROS, reclama la provisión de un medicamento contra el cáncer que no le estaban proveyendo. Entre un viernes a la mañana ese pedido de amparo, el viernes a la tarde la provincia declara la suspensión de todas las causas contra la provincia y organismos provinciales. Suspensión por 6 meses. El lunes a la mañana, el tribunal declara de oficio inconstitucional, para este caso, la suspensión de los juicios contra la provincia y hace lugar al amparo. Fue una declaración de oficio ilógica, perfectamente lógica, razonable ante la necesidad de la velocidad requerida en una respuesta para el tratamiento de un paciente y que una cuestión básica de economía procesal, sino que hubiera hecho el tribunal el lunes a la mañana responder no, porque hay una ley provincial que ha declarado la suspensión de los juicios, al día siguiente notificarnos, reclamar la inconstitucionalidad, hacer lugar a esa inconstitucionalidad, 3 días después fallar el amparo y mientras tanto la persona se moría. Entonces, esas situaciones de declaraciones de inconstitucionalidad de oficio ha habido en la Argentina, no han sido tan raras como uno podría imaginar, pero han estado siempre ligadas a cuestiones de economía procesal. Aquí el demandante tuvo todas las instancias de procesos recursivos, desde primera instancia hasta llegar a la Corte para reclamar la inconstitucionalidad y nunca lo hizo. El tribunal aplicó de oficio porque, basándose no en una cuestión de economía procesal, sino en este análisis previo de consistencia constitucional que tienen que hacer los jueces. Y de ahí salió y declaró inconstitucional, basándose en el Pacto de San José de Costa Rica, esta norma del sistema de limitación de responsabilidad del ejército, por 2 razones. Primero, no ser integral. De San José de Costa Rica me pide reparación integral, es decir, que tome todos los ítems, incluso, por ejemplo, daño moral, y por estar claramente desajustado respecto a lo que razonablemente hubiera cobrado como una indemnización civil. La gran pregunta es si este fallo de la Corte, este fallo Rodríguez Pereira, es aplicable solo a una situación laboral como la que se planteó, o es aplicable a todo el derecho. Porque si fuera aplicable a todo el derecho, nos mató este capítulo del Código Aeronáutico, ¿eh? Yo solo lo he visto invocarse una única vez citarse a este fallo, ni la Corte misma ha vuelto a usarlo, y solo vi una Cámara utilizarlo, y fue en una apelación,
Sí, la Cámara que resuelve la apelación en el caso de varios grupos, de varias empresas de medios de prensa que habían reclamado, habían planteado un amparo contra la aplicación de la ley de medios de la administración Fernández de Kirchner. Fue el único caso donde vi invocado este fallo de la Corte Rodríguez Pereira y aplicada la inconstitucionalidad de oficio, no respecto al límite de responsabilidad, era otra cosa completamente distinta. Así que sépanlo bien, este fallo existe, está perfectamente firme. Lo que los desafío a la próxima es que me voy a revisar si no está cargado, se lo subo, es que lo lean y que ustedes analicen para el martes próximo si este caso se puede extender o no a otros ámbitos del derecho, específicamente al derecho aeronáutico, porque es una llamada de atención de si son abogados de las víctimas, saber que tal vez pueda haber una manera de quebrar este sistema de responsabilidad de limitación, y si son abogados de las compañías de aviación, estar atentos también. El caso Rodríguez Pereira, Corte Suprema de la Nación. ¿Dudas sobre este tema? Profe, si lo sube el fallo, ¿en dónde Hola. en qué parte lo va a subir? En esta unidad, en la unidad 15. Ah, porque yo me acabo de fijar y no está en la unidad 15. Ah, bueno, gracias. Bien. Me pareció que no estaba por eso. Gracias. Ya se lo subo en el curso del día. Supongo no leer ahora, lo leerán después del parcial, pero para que lo tengan presente. Bueno, vamos ahora al régimen internacional. Les voy a presentar, se ve esta presentación con colores distintos en unidad en color azul, que dice evolución del sistema de responsabilidad. Sí, profe. Bien, gracias. Este está cargado en el aula virtual también. Lo que vamos a hacer es sistematizar la evolución de los sistemas de responsabilidad en los distintos tratados para que puedan tener bien en claro cómo juega cada uno y cuándo se aplica cada uno. Todo comienza en Varsovia 1929. Varsovia fue un gran avance, aunque hoy se lo pueda ver viejo, anticuado y demás, fue un gran avance. Avances como en su momento la ley del talión fue un gran avance respecto a lo que era el derecho de la época, y hoy nos puede sonar bastante chocante, pero para la época fue un gran avance. Y eso fue un gran avance porque nos estableció un sistema de indemnizaciones, nos estableció la inversión de la carga de la prueba. Fueron cosas bastante importantes para un comercio aeronáutico que recién estaban haciendo, que era todavía mucho más experimental que profesional, en el cual va a establecer respecto a las muertes y lesiones corporales un factor de atribución de responsabilidad subjetiva. Me voy a exonerar como compañía transportadora por la debida diligencia, además, bueno, de la culpa de la víctima. Es decir, lo que tenemos en el código. Y la indemnización fijada en francos oro, 125.000 francos Poincaré. Respecto a mercancías y equipajes registrados, también la responsabilidad va a ser subjetiva. Y además de la culpa de la víctima y la debida diligencia, fíjense qué cosa interesante, en su artículo 29, el convenio de Varsovia establece como causal de exoneración las faltas náuticas. Y no era irrazonable, era toda aviación experimental. Las faltas náuticas. Un monto de indemnización basado en el peso del objeto, igual que lo que tenemos aquí, y
un límite para el equipaje acompañado. Este convenio de Varsovia de 1929, en la medida que se fue desarrollando la aeronáutica comercial, y empezó a haber accidentes, y los tribunales norteamericanos empezaron a tener casos y a fallar, descubrieron que, primero, la por deber de diligencia, segundo, exoneración por faltas náuticas, tercero, límites tan bajos de responsabilidad, era absolutamente inaceptable para un tribunal norteamericano. Entonces, Estados Unidos presionó, amenazó con denunciar el convenio de Varsovia a un país, sobre todo los miembros de Varsovia, sí, es el principal país en cuanto a actividad aeronáutica. Entonces, si Estados Unidos se retira de Varsovia, caía todo el sistema. Presiona por correcciones y se llega al protocolo de la Haya de 1955, que se integra al sistema de Varsovia formando lo que se llama actualmente el sistema de Varsovia-La Haya del 55, en el cual para mutilaciones vamos a mantener el factor de atribución subjetivo, me voy a exonerar por diligencia, pero fíjense que la indemnización se duplicó ya de 5.000 pasa a 1.000 francos por care. Respecto a mercancías, sigue subjetivo, se sube el límite, se elimina las faltas náuticas. Fue un avance. Ahora, se dan cuenta que, sobre todo para Estados Unidos, absolutamente insuficiente. También esto depende, y voy a sonar muy poco cristiano en lo que voy a decir, de cuánto consideramos que vale una persona. ¿Cuál es el lucro cesante de un norteamericano promedio? ¿Cuánto sería el valor a indemnizar? Es muy distinto al de nosotros que estamos defaulteados y con $1 a 180, o de una persona en África donde, ustedes pueden ver las noticias, se están comprando y vendiendo niños esclavos por $8. Entonces, los valores que maneja cada tribunal son muy distintos. El valor de la vida humana, no como vida, sino por lo que produce, genera para el planeta, es diferente en cada país. Y eso lleva a Estados Unidos a plantear que estos límites eran absolutamente inaceptables. Si bien fueron una mejora, no fueron una mejora suficiente, y Estados Unidos vuelve a plantar bandera y amenazar con denunciar ahora el sistema de Varsovia-La Haya. Eso va a llevar a que las compañías de aviación nucleadas en IATA firmen un convenio con el Buró de Aviación Civil norteamericano, CAP, el convenio de Montreal del 66. Partamos que es algo muy raro, es un convenio entre un gobierno con un sindicato, con un gremio de compañías, por el cual todo vuelo que tenga origen, destino o escala prevista en Estados Unidos, se va a aplicar este convenio. La responsabilidad va a ser objetiva y el monto de alimentación va a ser de $75.000 o 58.000 más costas. Fíjense cómo me cambia completamente el factor de atribución de ser subjetivo a objetivo y me eleva significativamente los límites de responsabilidad. ¿Cuándo se aplica este convenio? A todo vuelo que tenga origen, destino o escala prevista en Estados Unidos. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bien. Protocolo de Guatemala, el 71, no logró las ratificaciones. Argentina lo ratificó, después queda ratificado de hecho cuando Argentina firma otros protocolos posteriores que lo incluyen.
La idea era pasar una responsabilidad objetiva en muertes y lesiones y subir el monto de limitación. Fíjense que hemos empezado con 125.000 francos por caré, ahora estamos en 1,5 millones de francos por caré, en francos oro. Más de 10 veces más. Sigue siendo insuficiente, sigue habiendo un caos, y no pudiendo la OASI lograr un acuerdo general, en 1975 propone la firma de 4 protocolos distintos. Sabemos que hay que mejorar el sistema de responsabilidad. Bueno, el país que pueda, firme el protocolo 1, el que pueda un poquito más, firme el protocolo 2, el que pueda un poquitito más, firme el protocolo 3, y el que pueda mucho, firme el protocolo 4. El primer protocolo nos eleva, nos transforma en realidad 8.300 derechos especiales de giro, el monto de indemnización. Los derechos especiales de giro son una unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional. Físicamente no existen, pero toda la contabilidad y registros de fondos se hacen en derechos especiales de giro y perdón, surge su valor de una canasta de monedas convertibles, del juego del dólar, la libra esterlina, el euro, el yen. Ellos generan el valor, la flotación entre ellos genera, respecto al oro, genera el valor del derecho especial de giro. Más o menos, si bien va variando, más con estos tiempos tan caóticos que tenemos actualmente, con la pandemia, pero más o menos redondean entre $1.40 y $1.50 es el valor de un DEG. Lo pueden verificar en el Fondo Monetario, les sale aplicado para cada país la conversión a su moneda local. Países que pueden un poquito más, suben de 8.300 a 16.600 la responsabilidad por pasajeros. Países que pagan mucho más, pasamos a 100.000 derechos especiales de giro. Y se incorpora el retraso, una indemnización por retraso. Y el cuarto protocolo me establece que, aclarando que en el retraso la responsabilidad es subjetiva, que en mercancías la responsabilidad es objetiva y que las causales de exoneración van a reducirse. Fíjense que ya desaparece la debida diligencia. Desaparece la debida diligencia porque pasa a ser una responsabilidad objetiva en mercancías. Con eso llegamos, vamos avanzando y el mundo era un caos. Había que entrar todos los días al sitio de la OASI, a la Secretaría Jurídica, para ver si este país estaba en el protocolo 4. Nuestro país y el otro había firmado el protocolo 4, lo aplicábamos el 4. Si nuestro país había firmado el 3 y el otro país había firmado el 2 nada más, entonces tenemos que aplicar el 2. Si no había firmado, tenemos que ir a Varsovia La Haya. Si había tocado Estados Unidos en destino, escala, había que aplicar y atacar. Era un caos. Y cuidado con las ratificaciones y las exclusiones en las ratificaciones. El Reino de Holanda, los Países Bajos, había ratificado, por ejemplo, el protocolo 4, salvo para Aruba. Aruba no, eso iba por Varsovia La Haya. Claro, toda la gente, todos los turistas que van a Aruba, ellos si les perdían las cosas, eso no aplicaba el protocolo 4. Era un caos. En ese escenario, por un lado, las presiones de los usuarios, las presiones de los políticos, de los gobiernos,
Y la misma conciencia de las compañías de que cada vez que hay un accidente de aviación, en los meses siguientes cae la venta de billetes y que muchas compañías necesitan para subsistir ayudas estatales y que esas ayudas de los gobiernos, el contribuyente está mucho más difícilmente dispuesto a aceptarlas, apoyarlas, si ve que las compañías cuando hay un accidente pagan una indemnización ridículamente baja o se escudan bajo causales de exoneración que violentan en cualquier espíritu de justicia. Frente a eso, las aerolíneas asociadas en IATA en 1996 se comprometen a hacer entre ellas a hacer sus mejores esfuerzos para nunca más invocar el límite de responsabilidad en caso de muerte o lesiones corporales. Eso no implica que no lo pudiera invocar una compañía, pero entre ellas acordaron hacer sus mejores esfuerzos para no hacerlo más. Y de ahí nace un programa en conjunto con las compañías de seguros de decirles, señores, sobre todo se traduce en una cuestión de seguro, ¿se dan cuenta? ¿Qué seguro deberían ustedes cobrarnos para tener una responsabilidad sin límites? Bueno, cálculo actuarial es suficiente. Hay miles de vuelos por día, se puede hacer el cálculo correctamente. Las compañías de seguros se aplicaron, hicieron su trabajo y calcularon que eran $14 por pasajero. Eso significa que la diferencia entre tener una responsabilidad limitada, subjetiva, con causal de exoneración de debida diligencia, límites bajos y demás, y tener una sin límites, son $14 por pasajero. Parece muy poco, ¿verdad? Eso pues son las compañías, es poco. Bueno, pero ¿podemos subir las tarifas $14? A ver, nosotros porque estamos en, digamos, nuestro vecino es la Antártida, es decir, estamos muy lejos de las principales rutas aéreas del mundo. Cualquier billete a Estados Unidos o Europa le puede salir entre 800 y $1000 tranquilamente, que le sumen $14 no parece mucho. Pero si ustedes toman el mercado europeo, el mercado norteamericano, donde los vuelos cuestan entre 11 y $15, $14 extra, es más que duplicarme la tarifa. La gente no lo contrata. Conclusión, no puedo. Bueno, se lo ofrezco a quien quiera como un opcional. Después de duplicar la tarifa, la gente no lo contrataba. Entonces se inicia un programa donde fue importantísima la colaboración de IATA junto con los gobiernos y las compañías de seguros en cómo podemos hacer para ahorrar estos casos. ¿Cómo puedo hacer para ahorrar estos $14? Bueno, si en vez de emitir los billetes en papel, en esos talonarios gruesos que eran, los pasáramos a emitir electrónicamente, ahorraremos $7.50. Si el check-in lo hiciéramos por robots, por esos Arturitos en los aeropuertos, me ahorraría $2 y algo. Si las cartas de porte fueran electrónicas, ahorraría tanto. Entonces, si yo transformo todo eso en electrónico, para eso necesito modificar las leyes de los países que me pedían un billete papel, una carta de porte papel. Si logro eso, puedo lograr $14.50 de ahorro. Cumplir con los $14 que necesitaba. ¿Y qué se hicieron? Nació el convenio de Montreal de 1999, que va a incorporar, como hemos visto, el ticket electrónico, va a incorporar la carta de porte electrónica, va a incorporar el check-in electrónico,
los estados modificando sus legislaciones locales para lograr permitir a las compañías de aviación ahorrar esos $14 necesarios de forma tal que, sin pérdida de rentabilidad de las compañías de la aviación, sin pérdida para las compañías de seguro, sin una mayor tarifa para los pasajeros, sin un riesgo generado en materia de documentación, porque fue elaborado de una manera realmente muy razonada el ticket electrónico, podamos pasar de un régimen de responsabilidad limitada y subjetiva a un régimen sin límites, y vamos a ver cómo se incorpora la objetividad de la responsabilidad. No fue una imposición de un gobierno, no fue una imposición de la OASI, fue una construcción colaborativa entre gobierno e industria en pos de un objetivo: un mejor sistema de responsabilidad, es un ejemplo de buena colaboración de cómo se tiene que redactar una norma. El Convenio de Montreal de 1999 va a establecer un régimen muy especial de responsabilidad. Me va a establecer que hasta los 100.000 derechos especiales de giro, luego se ha ido actualizando en los años, ahora es más de 113, la responsabilidad va a ser objetiva, riesgo, provecho. Responsabilidad objetiva. La única causal de exoneración que va a poder invocar la compañía transportadora es culpa de la víctima. Supongamos que yo no reclamo 90.000 derechos especiales de giro, yo reclamo 250.000 derechos especiales de giro. Hasta los 113.000 la responsabilidad objetiva. Por lo que supere los 113.000, la responsabilidad es sin límites, por debida diligencia, pero va a ser subjetiva, va a poder exonerarse por la debida diligencia. Es decir, que si actuó negligentemente la compañía, no va a tener ningún límite de responsabilidad. Y si actuó sin negligencia, lo mismo va a tener que pagar hasta 100.000 derechos especiales de giro, salvo que hubiera habido culpa de la víctima. Respecto a las mercancías y equipajes registrados, responsabilidad objetiva, y respecto al retraso, responsabilidad subjetiva. ¿Cuál es la diferencia entre responsabilidad objetiva, riesgo creado y riesgo provecho? El riesgo creado es el que conocen ustedes en el Código Civil, porque era el viejo 1113, y que con la nueva numeración, no sé, el número nunca lo aprendí, los números nuevos de los artículos del nuevo código. Ya estoy viejo, eso se nota que estoy viejo. Sigo pensando en 1113. La responsabilidad por riesgo del acoso de la actividad, en la cual, en una responsabilidad riesgo creado, me voy a exonerar por culpa de la víctima, evidente, culpa de un tercero del cual no tengo que responder, fuerza mayor y caso fortuito. Es lo que tenemos en el Código Civil. En la responsabilidad riesgo-provecho, es de origen norteamericano este concepto de responsabilidad, basado en los principios de los tribunales norteamericanos y de la legislación tan firmes que tienen en materia de responsabilidad social de las organizaciones, y esa idea del license to operate, la licencia para operar, que se concede a una empresa para desarrollar una actividad comercial en un ámbito, en un espacio geográfico, una licencia comunitaria que va más allá de la licencia legal, como una inspección de bomberos, para un negocio, para un comercio. Esa licencia social me dice que si la empresa obtiene un provecho económico por una actividad, y al fin y al cabo una empresa comercial para eso nació y para eso desarrolla esta actividad, tiene que soportar todos los riesgos. Tiene ella que soportar todos los riesgos. Por lo tanto,
no voy a tener como causal de exoneración culpa de un tercero, no voy a tener como causal de exoneración fuerza mayor, no voy a tener como causal de exoneración caso fortuito, la única causal de exoneración va a ser culpa de la víctima. Ese es el concepto de responsabilidad por riesgo norteamericano y que se incorpora en este Tratado de Montreal de 1999. Entonces, la responsabilidad hasta 100.000 derechos especiales de giro solo va a tener una causa de exoneración, que es culpa de la víctima. ¿Se comprende hasta aquí? Sí, profe. Gracias. Si no hay dudas, entonces sigo. La responsabilidad hasta 100.000 derechos especiales de giro, decíamos, es riesgo provecho, por lo que supere, es subjetiva, por lo que supere esos 113.000 derechos especiales de giro, va a ser sin límites. Sí. Hay límites para el retraso de los pasajeros, 4.000 derechos, 150 derechos especiales de giro. Recuerden que es por culpa, si hubo una tormenta, nieve, eso no tiene que indemnizar la compañía. Si hubiera pérdida o destrucción de equipaje, va a ser hasta 1.000 derechos especiales de giro, y si fuera en mercancía, por 17 derechos especiales de giro por kilogramo en este caso. Europa ratifican los Estados europeos y la Unión Europea por sus Estados miembros el Convenio de Montreal del 99, pero se encuentra que una gran cantidad de vuelos que serían de Europa, por ejemplo, las vacaciones en el norte de África, sobre el Mediterráneo, ahí la gente no estaba protegida porque Túnez, Marruecos, Argelia y demás no habían ratificado Montreal del 99. Entonces, cuando dicta su reglamento europeo, que ya lo vimos con los derechos de los pasajeros, es decir, lo único europeo, dicta el reglamento europeo de 2003 de derechos de pasajeros, establece un régimen exactamente igual a Montreal del 99 y lo hace aplicable a todo vuelo que tenga origen, destino o escala prevista en la Unión Europea. Entonces, si usted va al norte de África, pero el vuelo partió desde el sur de España, y España, entonces, esta Unión Europea, se aplica el reglamento europeo, se aplica algo equivalente a Montreal del 99, este vuelo va a estar protegido por este convenio, aunque Túnez no hubiera firmado la Convención del 99. Esto nos lleva entonces a una secuencia, perdón, faute de frappe, un error en Montreal del 99 de la escritura. ¿Qué pasos tengo que seguir? Lo primero es, si ambos estados, el de origen y el de destino, ratificaron Montreal del 99, aplicó Montreal del 99, es fácil, evidente. Si uno no aplicó Montreal del 99, pero el vuelo tuvo origen, destino o escala prevista en la Unión Europea, aplicó el reglamento europeo de 2003, que es igual a Montreal del 99. Si uno de los estados, origen o destino, no ratificó Montreal del 99, pero el vuelo no tiene origen, destino de escala prevista en la Unión Europea, pero sí tiene en Estados Unidos, origen o destino o escala prevista en Estados Unidos, se va a aplicar IATA CAP del 66. Si no se da ninguna de estas circunstancias, ninguno de los países no ratificaron Montreal del 99, algunos de los dos países. Y el vuelo no tuvo ni origen, ni destino, ni escala prevista en la Unión Europea o en Estados Unidos, ahí recién aplicamos Varsovia-La Haya del 55. ¿Se comprende la secuencia? Primero Montreal, luego si tuvo origen, destino, escala en Europa, Europa. Si no tuvo escala u origen o destino en Europa, pero sí en Estados Unidos, aplicó IATA CAP del 66. Y si no se da ninguna de esas circunstancias, supongamos,
una hipótesis, un vuelo a Argentina, Uruguay, y ninguno de los dos alguno de los dos no hubiera ratificado, si lo han ratificado, pero pongamos por hipótesis de que Argentina no hubiera ratificado, ahí tenemos que ir a Varsovia, la Haya del 55. ¿Dudas sobre esto? Que es un camino complejo. Por ahora no. Por ahora no. Bien. La responsabilidad y el sistema de limitación que hemos visto de Montreal el 17, aquí lo que tiene es presentado simplemente los principales artículos, es de vuelta accidente, a bordo de la aeronave o operaciones de embarque o desembarque, el equipaje facturado va a ser responsabilidad objetiva, pero si fuere no facturado, solo se ha habido culpa del transportista o sus dependientes. Bueno, daños a la carga, eso es lo que hemos venido hablando. ¿Desde cuándo está protegida la carga? Desde que la recibe el transportista. El retraso solo si hubo culpa. La exoneración es hasta los 100.000 derechos especiales de giro si el transportista prueba que hubo culpa de la víctima. Por lo que supere los 100.000 derechos especiales de giro, el transportista se va a exonerar si él es capaz de probar que fue culpa de un tercero o que no hubo culpa propia o de sus dependientes. Una cosa interesante es el artículo 28, los pagos adelantados. ¿Qué se refiere a esto? Estamos acostumbrados a que el peso del proceso, el sufrimiento que implica el proceso y estos 5 o 10 años que nos puede demorar un juicio, que lo soporte la víctima. Entonces un obrero pierde una mano y está 10 años hasta que se le paga la indemnización. Mientras tanto la compañía está feliz y el obrero está sin una mano y sin poder hacer nada durante esos 10 años, ni siquiera curarse porque no recibió la indemnización. Lo que establece Montreal 99 en el artículo 28 son pagos adelantados hasta el valor de 100.000 derechos especiales de giro, 113.000 mejor dicho ahora, por la actualización. Se van a hacer pagos adelantados sin demora que no van a comprometer la responsabilidad, que si luego en el juicio se resultara que no fue responsabilidad de la compañía, que no estaba obligada, que supongamos fue culpa de la víctima o que la compañía, a ver, esos pagos no comprometen la responsabilidad y si al final del juicio no correspondieran, se le dan devueltos con más los correspondientes intereses, pero mientras tanto, apenas mete la acción la víctima, recibe por lo menos 100.000 derechos especiales de giro, o hasta 100.000 derechos especiales de giro. Si su daño fue un dedo meñique que se dobló, más vale que no, pero recibe pago adelantado en hasta 100.000 derechos especiales de giro. Entonces el sufrimiento del proceso lo soporta una gran corporación y no los niños hijos de una víctima que murió en el vuelo. Se encuentra que es muy norteamericano. Usted una corporación soporta. Después vemos cómo hacemos. Pero mientras tanto lo soporta usted la parte fuerte. El límite de responsabilidad, 1.000 derechos especiales de giro, en caso de equipaje, salvo que hubiera declaraciones de valor especiales, la carga decíamos 17 derechos, bueno, todo esto ya lo han visto. Toda cláusula que baje los límites o establezca cláusulas de exoneración otras que la del tratado es nula. La protesta es obligatoria, fíjense, los plazos son distintos, pero la protesta sigue siendo obligatoria.
A falta de protesta entre los plazos establecidos, todas las acciones contra el transportista serán inadmisibles a los fraudes. ¿Se dan cuenta? Se mantiene la protesta, eso no se cambia. Una cosa interesante respecto a la protesta es que ese formulario, cuando se le espera una maleta a un pasajero, llega al aeropuerto, de destino, no está en la cinta, reclama, le hacen llenar un formulario de búsqueda de la maleta. Y a la semana la compañía le avisa que, mire, atención a este formulario, número tanto, usted le avisamos que las maletas no la encontramos. Bueno, entonces ahí va la persona y trata de hacer la protesta y le dicen, no, ya se venció el plazo para la protesta. Los tribunales de aquí hasta Suecia han reconocido que ese formulario de búsqueda de equipaje vale como protesta. Porque la idea de la protesta es, aunque no digas protesto, poner en conocimiento una reclamación hecha por el pasajero respecto a esta mercancía, al Estado o su pérdida. Entonces, ese formulario vale como protesta. Mismo planteo que tenemos en el código con el 153 respecto al transportista contractual y de hecho. Con eso, a ver, para cerrar el régimen de responsabilidad de transportador, tenemos un código aeronáutico que está basado en la normativa de Varsovia-La Haya del 55. Tenemos una legislación internacional centrada primero en Montreal del 99, pero además hay otros convenios que tienen que conocer, como son el IATACAM del 66 y por supuesto Varsovia-La Haya. Todo eso lo tienen que conocer. Porque, como hemos visto en la secuencia de tratados, puede ser que puedan aplicar uno u otro, entonces tienen que manejarlos bien. Cuando se da una evaluación, los tienen que manejar bien a esos tratados. ¿Dudas de esta parte? Profe, Sí, señorita. ¿podría repetir los que tenemos que saber bien, que son los que están en la secuencia que nos dio? Mire, a ver. En esta lista. La lista del programa. Código Aeronáutico, Varsovia-La Haya, los protocolos de Montreal del 75, Guatemala, Montreal del 99, todos esos. Gracias. La materia es larga. La materia es larga. La materia es larga. La idea es que manejen bien cuándo tienen que aplicar uno a otro, porque de eso además hay unos muy entretenidos casos prácticos para resolver. El último punto que les pide la unidad es el convenio de Roma del 52 y la responsabilidad frente a terceros en superficie. Comienza el tratamiento en el Código Aeronáutico. Nos dice que la persona que sufra daños en superficie tiene derecho a una reparación con solo probar que los daños provienen de la aeronave en vuelo o de una persona o cosa caída o arrojada de la misma o un ruido anormal de ella. A ver, es una responsabilidad directa. No alcanza los efectos indirectos, secundarios y demás. No. Es la aeronave o una persona o cosa caída o arrojada de la misma o el ruido anormal. Una pregunta así sería, ¿qué se considera ruido anormal? Bueno, la ley no lo establece. O sea, por definición, si es ruido, es anormal. El ruido es algo que hace daño. Si el ruido es anormal, pero pareciera que es ruido normal. La cuestión del ruido afecta mucho, por ejemplo, ¿se acuerdan que comentábamos a las gallinas ponedoras cerca del aeropuerto aquí en Córdoba y demás? Pierden su productividad. Perdón. Cambio la forma de presentar la pantalla.
Ahí está. Luego, ¿cuándo se encuentra en vuelo una aeronave? Dice, desde que se aplica la fuerza motriz para despegar hasta que termine el ruido de aterrizaje. Eso es la responsabilidad en vuelo. ¿Y de quién es la responsabilidad? 157 es del explotador, no del transportador, es de la compañía de aviación explotadora, recuerden. No es el propietario, no es el transportador, es el explotador. A ver, si hubiera habido un desapoderamiento ilícito de la aeronave, por ejemplo, secuestro en las Torres Gemelas, van a responder solidariamente el explotador y el usuario ilegítimo, salvo que el explotador demuestre que tomó todas las medidas razonables, adecuadas para evitar ese uso ilegítimo, que son las que establece el régimen del aeropuerto, por ejemplo, en un caso de secuestro de aeronaves. El 159 es lógico, si ha habido culpa de la víctima, culpa concurrente, y dice que el artículo 160 nos establece un límite de responsabilidad, y ese sistema de responsabilidad es forfatario en función del peso de la aeronave, va subiendo como en escalas, bueno, se va a ver mejor seguro en sus computadoras, según el peso de la aeronave, como si fuera el impuesto a las ganancias. A ver, una cuestión importante. ¿A título de qué la responsabilidad de frente a terceros en superficie es limitada si no son parte de la expedición? Bueno, interesantes argumentos al respecto de que, bueno, usted nunca ha volado, no le gusta volar, no volaría nunca, pero la vacuna que usted le puso a su hijo llegó por vía aérea, entonces gracias a que existe una aviación comercial, usted pudo vacunar a su hijo. Entonces se está beneficiando, aunque sea de una manera indirecta, de que exista una actividad aeronáutica. Eh, bueno, póngale valor que ustedes quieran a ese tipo de argumentos. En realidad es una cuestión de económica, como veníamos hablando, sobre el fundamento principal de responsabilidad, de la limitación de responsabilidad. El, en caso de víctimas personales, la indemnización no va a ser por el peso de la aeronave, sino que van a ser 2.000 argentinos oro por persona. Y no va a poder invocar el límite de responsabilidad si hablamos de dolo directo o de los dependientes del personal, del personal dependiente del explotador. A nivel internacional tenemos el Convenio de Roma del 52. Aquí se les ha hecho fácil el programa porque el código aeronáutico es una copia calcada de lo que dice Roma del 52, salvo que Roma del 52 no incluye el ruido. Ese ruido anormal es un invento del código aeronáutico que tampoco supieron cómo resolverlo porque no establecieron cuándo es ruido anormal. Lo importante en Roma del 52 es, además de estudiar el sistema de límites de responsabilidad que plantea y cómo maneja la cuestión del usuario ilegítimo y la responsabilidad objetiva y las causales de exoneración, que son las mismas del código aeronáutico, tener presente esto. Supongamos un vuelo Córdoba-Sao Paulo. El avión va a despegar de Córdoba, despega y cae sobre un edificio aquí en Córdoba. ¿Aplicamos Roma del 52? No. Ahí vamos a tener que aplicar el código aeronáutico por el artículo 23 del convenio de Roma del 52. El Roma del 52 se aplica sobre daños producidos por una aeronave matrícula de un estado en el territorio de otro estado. Si fuera en Sao Paulo, en Guarulhos, que se produjo el daño, ahí sí aplicaríamos Roma del 52
al haberse producido el accidente en la Argentina, aplicamos Código Aeronáutico Argentino. Por lo demás, ustedes pueden ver solo los límites de responsabilidad y demás. ¿Dudas sobre este tema? Bueno, a ver, lo que les pido es prestar mucha atención a esto, esta clase de hoy. La materia, saben ustedes bien a esta altura que es muy larga. Nunca se busca tratar de descubrir lo que el alumno no sabe, porque va a haber muchas cosas que es imposible que las sepa. No van a ser por la simple extensión de la materia. Lo que se busca es verificar que tenga los conocimientos y competencias necesarias en los temas principales de la materia. Es decir, hay ciertas unidades, ciertos temas de la materia, en las cuales si ustedes no los responden adecuadamente, tienen una idea general, pero no los responden adecuadamente, van a perder puntos, pero no van a eliminarlos del examen. Si ustedes fallan en contrato de responsabilidad, si ustedes fallan en Montreal del 99, el examen se acaba ahí. No importa cuánto sepan el resto de la materia. Son cosas que tienen que manejar muy, muy bien, y Montreal del 99 tiene que ser perfectamente manejado, igual que Roman 52. Muy, muy bien tienen que manejar Montreal del 99. Como no está en muchos de los libros, porque es más bien moderno, la ratificación argentina es hace unos 15 años, no, menos, 10 años tiene ratificación argentina. En el aula virtual tienen un artículo de la profesora Capaldo de Buenos Aires sobre jurisprudencia a nivel internacional, de cómo se interpretan las cuestiones estas tratadas por Montreal del 99. Tiene PowerPoint y tiene el texto. Recuerden que esto es materia codificada, así que manejar bien estos temas. Van a tener actividades para hacer. Una vez que ya superen esta instancia del parcial, espero que puedan aplicarse a eso. Y lo importante es no confundirse en la mecánica de los tratados. Bueno, ¿dudas, inquietudes, alguna pregunta sobre este tema u otros temas que pensando en el parcial? Aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en la reunión. No, profe, creemos que no. Bueno, Estar conectado entonces el jueves al horario de la clase. exactamente. Por las dudas si necesitaran algo. Perfecto. Bueno, muchas gracias entonces por haber participado. Muchas gracias, doctora Noriega. Muy gentil ha sido con honrarnos con su acompañamiento y participación. Para la grabación. ¿Cómo, perdón? Muchas gracias a usted, Diego. Muy linda la clase. Gracias. Y paro la grabación